¿Qué tal, amigos agricultores? Bienvenidos a otra entrevista, otro episodio del Diario Agricultor. El día de hoy estoy con Gabriel. Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Adrián. Pues gracias por la invitación y por la disponibilidad. Gabriel, bueno, como me gusta empezar todas las entrevistas, quiero que la gente te conozca, sepa quién es Gabriel. Mm, Entonces, platícanos de dónde eres, qué estudiaste mm, y pues ya poco a poco vamos entrando a plática. tema. Muy bien. Bueno, pues mi nombre es Gabriel Campillo. Yo estudié la carrera de químico agrícola. Ujú. Es una carrera no tan conocida por estos rumbos. De repente, realmente éramos pocos cuando estaba estudiando. Éramos como 6 en toda la Ok, facultad de química. Ya de ahí, pues hubo algunos cambios y ahora la currícula es ingeniero agroquímico. ok. Pero pues sí creo que, bueno, y esto es en la Facultad de Química de la UAC, en Querétaro, yo soy de Querétaro. Em, Creo que cuando egresé, pues no sabía yo bien qué onda, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué hacía? Como que, ajá. De hecho, y me gusta mucho este tipo de cuando hay personas que no estudian ingeniero agrónomo en producción, Ujú, para que nos expliquen un poquito de su carrera. O sea, ok. el que hace, digo, ahora un ingeniero agroquímico, Ujú, ¿qué es lo que más se ve? Porque, por ejemplo, y eso a veces, muchas veces en redes me llega, oye, estoy estudiando prepa, pero como que me interesa el campo, ujú, pero no sé exactamente qué estudiar. ¿Cuál es la diferencia de agronegocios con agronomía? ¿Cuál ujú, es la diferencia de, por ejemplo, la última entrevista que tuvimos fue es en Guadalajara, que en siempre se me olvida la universidad, pero es ingeniero empresarial agropecuario. ok. Entonces, se ve un poquito más como en el tema administrativo de finanzas, más que en el tema de producción. Ujú. En un ingeniero agroquímico, pues yo creo que por el nombre lo sabemos bien, pero platícanos un poquito de esa carrera. ¿Qué es lo que ves? Que en un inicio, ¿por qué te llamó la atención eso también? Y Mm, que quiero saber eso. ok. Pues mira, realmente yo entré a la Facultad de Química pensando estudiar ingeniero en materiales o en alimentos. Ok. No sabía que existía esta carrera, te digo, realmente éramos pocos. Yo creo que nunca tuvo la difusión adecuada. Ya cuando me enteré de la carrera y vi más o menos lo que era, pues yo tengo un rancho familiar que no es nada extraordinario ni Ujú. mucho menos, pero pues uno dice yo soy de rancho, vamos a ver qué onda. Y pues me animé por estudiar esta carrera. Ya estando ahí, pues te das cuenta que es mucha química, son 5 semestres de química Ok. básica, ¿no? O sea, de ahí no te mueves. Es de química inorgánica, orgánicas, cinética, química cuántica, y muchas cosas así. Matemáticas, obviamente. Y ya de ahí desde segundo semestre empiezas a tener ciertas, pues, materias involucradas en el área, ¿no? Pero, pues, prácticas agrícolas, de repente empiezas a meterte bioquímica vegetal, de Ujú. repente te empiezas a meter este tipo de cosas, biología, y sí te dan como mucho el énfasis a cómo funciona la planta. Fuera Ok. del quizá el nombre que te puede llevar a pensar que es algo muy metido al tema de agroquímicos como tal, pues porque así se llama la carrera, pero realmente creo que en sí es un especialista en bioquímica vegetal, en entender los procesos de la planta y todo esto, Ok. y la parte de laboratorio. Es muy fuerte en la parte de laboratorio, tanto que la mayoría de mis compañeros pues terminan o terminaron en laboratorios. Entonces, Claro. Entonces, digo, podremos decirlo así, que en un inicio las personas que estudian esta carrera es a lo mejor, digo, no van a ser todos como en tu caso, pero la gran mayoría es porque les gusta el tema del laboratorio, ¿se podría decir? se podría decir que es una parte muy importante. O sea, de que si ese es tu interés a lo que te vas a dedicar, pues sí, el Y por laboratorio. ejemplo, los que están en el laboratorio, ¿qué es lo que hacen en el laboratorio? O sea, que más o menos qué es a lo que se dedican. Pues determinación de suelos, determinación de Ok. toda esta parte quizá que ya estamos muy familiarizados de los Ujú. laboratorios agrícolas, y en muchos casos en la parte industrial hacia la parte de calidad, laboratorios de calidad de las ¿Cuántos semestres pruebas. son de esta carrera? Son 9 semestres. 9 semestres, 4 años y medio. Ujú. Bueno, a, Ajá, sí. a eso excepciones. Hay unos que le agarran mucho amor a la escuela y se quedan otro ratito. Ok, claro. Los que dicen que no son carreras, sino que no. Que no son carreritas, sino carreras, así es. Perfecto. Entonces, ¿y cuál era tu punto de vista Ujú. el decidir, como tú dices, pues yo, o sea, mi familia tiene rancho, quiero estudiar algo relacionado.
¿por qué en un inicio a ti te llamó la atención más la de química más que como el tema de agronomía en general? Creo que por el tipo de ciudad que es Querétaro. Ok. Veía más oportunidad en esa área, en ese rubro, hacia la parte industrial, ¿no? Ujú. Materiales, pues creo que es para el crecimiento aeroespacial y toda esta parte que tenía Querétaro, pues se me hizo que era algo que se iba a utilizar. Y pues quizá por más esta parte de procesos y métodos que yo tenía como muy clavado desde la prepa, digamos, Claro. ¿no? Tu familia, bueno, lo comentaste, tiene campo, tiene rancho, pero Ujú. ¿alguna de tu familia se dedica a la producción o No, algo? nadie. Nadie. Realmente es una huerta familiar. Digo, no es la gran cosa, son como 3 hectáreas. Ujú. Y tiene, pues principalmente son frutales, está para la zona de Mealco. Ok. Entonces, peras, manzanas es lo que más hay. Algo de ciruela, bastante ciruela también. Pero pues nunca fue realmente aprovechado. Algo de mis sueños de prepa, digo, de carrera, pues era volverlo productivo. Claro. Evidentemente, entiendo hoy que no tiene las condiciones adecuadas o óptimas para eso. La zona es privilegiada, me encanta, pero sí creo que tendría que ser otro lugar, ¿no? Claro. Entonces, tú cuando estabas en la carrera, de cierta forma, uno de tus pensamientos era eso, que voy a hacer productivo el rancho familiar. Mm, Y cuando te das cuenta que, digo, no sé si te diste cuenta luego, después de que saliste de la carrera, pero que te das cuenta que pues eso no era pues tanto el negocio, porque pues a lo mejor no era tan fácil hacerlo productivo. mm. Cuando sales de la carrera, por ejemplo, ¿lo intentaste o buscaste trabajo? ¿Qué fue lo que hiciste al egresar? Al egresar yo creo que hice lo que pues todas las carreras te orientan y es a tomar tus prácticas. Ujú. Me metí en una empresa de tratamiento de aguas, pues porque era lo que se me hacía más práctico, más viable en donde estaba, digamos, por así decirlo, pues porque en ese momento pensar en moverme todos los días quizá al agropark o cosas así, pues se me hacía algo así Claro. absurdo, ¿no? Decía yo, no, a manejar tanto, ¿cómo crees? Y mira cómo me vino a callar la boca. Pero sí, Digo, ahorita vamos a platicar porque haces ese comentario, porque ahorita estás en Agrichem, estás mm, en una empresa donde pues te la pasas, yo creo que mayor tiempo en carretera que en un ciertamente, lugar. ciertamente. Sí, no, te digo que la vida es canija y me vino a cerrar la boca de varias formas. Pero bueno, dentro de eso, pues yo dije, voy a trabajar aquí, me pareció interesante, era una empresa seria. Pues me metí primero a la parte de ventas internas. Ujú. Desde toda la vida pues, tengo un buen nivel de inglés y eso siempre me ha posicionado de repente en lugares donde dicen, ay, no quiero leer esto o no sé esto, tengo que tratar con gente que habla en inglés y me ponían ahí como enfrente, ¿no? Como Claro. para sobrellevar esas cosas. Entonces, pues me empezaron a poner resolver temas de cotizaciones, Claro. que venía todo en inglés y que pues era, a ver, ponte a revisar esto, ¿no? Y ponte a hacer todas estas cosas. Y pues, dentro de todo fue interesante, pero no era pues para nada lo que había estudiado. O sea, sí aprendí a dimensionar equipos de bombeo, dimensionar tanques de almacenamiento, principalmente temas industriales, proyectos enormes. Cuando llegó Kia a Monterrey, nos tocó poner los tanques. Entonces, pues sí, de repente, pues proyectos muy grandes, muy padre, pero pues no me sentía cómodo, ¿no? Sí, pero digo, y creo que yo también he comentado mucho eso. A veces el ir a hacer el servicio y que te pongan en cosas que a veces hasta, digo, porque lo voy a hablar yo siendo como agrónomo, Mm, pues siempre buscas como una empresa de producción y dices, yo estoy estudiando agronomía, pues yo voy a llegar y voy a mandar, ¿no? Voy a ujú, decir lo que se va a hacer, etcétera. ujú, Y el que te bajen a... No, cabrón, tú te vas a ir con el regador, tú te vas a ir con sí, el que está reparando allá la tubería sí, vete a o, limpiar la o con... trilladora. Ah, exacto. Sí. Todo ese trabajo también, de cierta forma, pues lo haces porque pues es lo que te pusieron a hacer, Mm, pero te queda un aprendizaje, la verdad, bueno, y muchas veces hasta si te ponen en una oficina, en la cuestión de que tienes que, como decías, pues me ponían a buscar estos documentos y yo tenía que buscar solucionar mm, o cualquier cosa que te pongan a hacer, de cierta forma te va a ayudar. sí. Digo, a lo mejor, como tú lo dices, pues yo estaba haciendo mi servicio allí y no era lo que me gustaba. Bueno,
pues sí, te sales y buscas algo que realmente te llame la atención, pero en su momento yo creo que esas cosas te sirvieron para lo que hasta donde estás ahorita, ¿no? Bastante, sí. Realmente el hecho de que me pusieran a hacer cosas que no eran mi tema me enseñó a resolver antes de o a prepararme, Ujú. ¿no? A buscar la manera de tener respuestas antes de llegar a, pues sí, a una reunión donde yo sabía que yo no era ningún En, especialista, ¿no? en tu universidad, cuando haces el servicio, las empresas en las que se hace el servicio, ¿te las pone la universidad o las tiene que buscar cada... Pues yo creo que es de las dos formas, ¿no? Siempre Digo, está la gente muy anticipada que ujú, se encuentra pues todas estas vacantes en páginas que uno ni sabe que existen. Y siempre claro. estamos los que al último estamos de ¿qué onda? ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Con quién? Y buscas y preguntas y al final sí, yo creo que a mí me parece también que es interesante, pues porque de alguna manera tienes tú la posibilidad de decir dónde quieres Ujú. hacer esto, ¿no? O sea, que pueda estar errado o no, pues bueno, ya es otra cosa. ¿Crees que puedas tener como algún consejo? Porque, y eso me ha llegado y ha sido en las últimas semanas, últimos meses, Mm, donde me escriben mucho, oye, ¿cómo le hago para agarrar servicio? ¿Cómo le hago para agarrar servicio? Eh, yo le digo, pues bueno, pues es que ahora sí que como el trabajo se tiene que buscar y más bien no, y más bien perder ese miedo, el de, el de poder llegar con una empresa, a lo mejor hasta con un tipo de, oye, ujú. ¿tienes algún lugar para una persona que está haciendo servicio? Y posiblemente vas a decir no, pero posiblemente puede llegar que a un momento me digas que sí, ¿no? Entonces, Claro. no sé tú qué opinas o qué consejo podría ser para estas personas que están buscando como ese servicio. Yo creo que lo más importante, y es algo que le digo mucho a mi equipo, es entiende cómo gana tu cliente y vas a entender cómo llegar con él. Porque Ok. si no, pues tú puedes llegar y pensar que tienes la solución a algo, a un problema que tú crees que él tiene, pero tal vez no es un problema o tal vez no es tanto un problema. Y entonces, considerando ese tema, yo diría, antes de llegar a pedir un lugar, llega a proponer una solución, ¿no? O Ujú. sea, llega y di, oye, estás haciendo, yo he visto que Agrichem está por ahí en el mercado y sé que su potasio es muy bueno, te propongo, yo tengo la posibilidad quizá de llegar a esta agrícola o este lugar o lo que sea, o un tío tiene un rancho, ¿te parece si puedo hacer yo unas pruebas y entregarte un reporte y me liberas mis prácticas? Ujú. O sea, de repente ese tipo de cosas, más que llegar a pedirme un lugar, llégame a ofrecer Ok. algo, ¿no? Algo, un proyecto, un algo, y claro, o sea, de repente pues pueden llegar con cosas muy interesantes, ¿no? Entonces yo creo que... Claro, claramente es un, creo que un muy buen tip el de que no solamente te busco, el dame una oportunidad, Ujú, sino que, como tú lo dices, si es una empresa de nutrición y tú puedes conseguir, digo, y puede ser un familiar o hasta un conocido, un amigo, oye, cabrón, échame la mano, este, para yo poder hacer mi servicio y yo proponerle a la empresa, yo te propongo a ti que conozcas otro tipo de nutrición, otro tipo de tecnología o como fuera y creo que se puede hacer pues desde ahí estás buscando el negociar, ¿no? Y también pues eso te va a ayudar a empezar a abrir la mente para si estás trabajando en una empresa, cómo vas a poder hacer más negocio y si estás haciendo un emprendimiento, pues también cómo vas a poder hacer más negocio para tu propio negocio. totalmente. Y es que sí, la verdad, de repente te das cuenta que la gente sale encasillada a voy a medir el potasio en la savia. Y yo siempre les digo, ninguno de mis clientes vende potasio en savia, Ok, ¿no? Ninguno. Venden, sí, claro, o sea, es importante y es un factor claro. de medición. Pero donde te tienes que enfocar más es en dónde gana realmente el cliente, ¿no? Entonces, justo creo que sí, o simplemente yo me acuerdo que tuve trabajos donde me esmeré mucho en la universidad y creo que junto con mi CV pude haber enviado estos trabajos y decir, oye, quiero hacer un trabajo así para ti, ¿no? O sea, me gustaría hacer un trabajo así, con estadísticas, con todo esto. A mí me gusta, por ejemplo, tengo ahorita, bueno, no es comercial ni nada, ¿verdad? Pero tengo una vacante justo para esta zona. Y al final de cuentas, sí me entrevisté, por ejemplo, con los del Copal apenas y les decía, es que yo quiero un recién egresado porque es gente que todavía trae la chispa de estar investigando, de estar Ujú. haciendo, de estar tomando notas, de estar haciendo, metiendo datos y todo esto. Y de repente ya cuando agarras a alguien pues, con más experiencia, pues a veces no somos tan buenos Sí. para la parte administrativa, para la parte del reporte, ¿no? Eso a veces
se nos empieza a perder, siento, con el tiempo. Y siento que un recién egresado lo trae muy fresco y son muy buenos para esa parte, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que saberse aprovechar sus ventajas, ¿no? Esa podría ser otra pregunta. Entonces, ¿tú crees que los recién egresados, y digo eso también para que se pongan las pilas los egresados, eh, alguien como tú que de repente le está ocupando una persona en cierta zona, Ujú, ¿qué es lo primero que ves en una empresa en cuestión de nutrición? ujú, O sea, o en una empresa más bien de un, ¿cómo podemos decirlo? Es que al final no lo quiero llamar vendedor, porque al final lo que estás haciendo es asesorar a un productor y estás apoyándolo a que, como tú lo estás diciendo y lo estamos platicando hace ahorita, estamos buscando a que lo que él está queriendo vender, pues sea mejor, ujú. ¿no? Entonces, alguien como tú, ¿qué perfil busca en una persona que va a trabajar en la empresa? Pues creo que algo importante es justo, definitivamente sí, que tenga cierto conocimiento en la parte nutricional. Sin embargo, creo que no es lo más importante porque eso se aprende. O sea, al final, Ujú. pues el que anda con lobos a aullar se enseña, dicen por Exacto, el ahí. que tiene ganas va a aprender rápido. Lo van a aprender rápido. Se les puede enseñar, que es lo mejor, pero hay cosas que uno creo que no les puede enseñar, que son más la parte de valores, la parte de entusiasmo, la Ujú. parte de proactividad, la parte de, pues toda esta parte de ser propositivo, ¿no? Hacia entender de repente pues de repente ves un problema y la mayoría de las veces no se hace nada. Pero ver el problema y buscar la solución sin que te lo pidan, creo que es algo bien interesante. Yo puedo decir que tengo gente en mi equipo que cuando yo digo, chin, tengo que pedir esto, y me dice, ya lo pedí. Entonces, Ok. dices, qué padre, ¿no? O sea, realmente eso ayuda mucho a que las cosas sean más eficientes, que se entiendan Ujú. como, que sepan trabajar en equipo, que sepan sumarse, ¿no? Yo creo que eso es de lo más importante, que entiendan de repente, yo por ejemplo, que me ha tocado dar algunas entrevistas, digo, pues ya pasaron la parte de psicométricos, ya pasaron la parte de la entrevista normal de quiénes son y todo esto, y les pregunto cosas como qué te hace enojar, ¿no? Ok. O, o qué es lo que más te gusta en la vida, o cosas que quizá no es tan normal que te hagan en una entrevista, pero me interesa saber un poquito más hacia, por ejemplo, una vez me pasó con una persona que le dije, oye, ¿qué es lo que más te hace enojar en la vida? Y me dice, manejar. Me molesta Ok. mucho manejar. Y yo dije, ¿sí sabes dónde estás? Sí, Si claro, entiendes claro. para qué puesto te estoy buscando. Y dije, pues chino, o sea, creo que no eres... O sea, creo que si eso te hace enojar, no te quiero enojar toda la vida, ¿no? Ujú. Entonces, de repente ese tipo de preguntas, quizá fuera de la caja, pues te hacen darte cuenta de cosas muy trascendentales, porque quizá el chavo tenía un buen perfil, pero es de repente esas cosas, o te pueden decir, ¿no? Pues trabajar en equipo me choca, ¿no? Y dices, Ujú. chin, pues aquí somos un equipo, ¿no? O cosas así. Entonces, yo creo que, yo creo que sí es más hacia la parte humana de cómo se desenvuelven, ¿no? De repente en las expos te das cuenta mucho de repente con vendedores que, pues nada, ¿no? Sentados con el teléfono y otros ahí cachando todo lo que pasa, ¿no? Ok. Entonces, pues de alguna manera esa parte también es interesante como... Y al final cada quien tiene su estilo, ¿no? Puede que el tipo que está sentado en el celular es porque ya llegó a su meta desde agosto, ¿no? Y, Claro. y pues igual y ya está así como que ya estoy tranquilo, no sé que lo tengo controlado y creo que eso también es válido, ¿no? O sea, no... Pero siempre hay quien quiere más, 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 más. Claro. Y pues cada quien. ¿Qué crees que sea como lo más común que se ve en las entrevistas? Digo, también te lo pregunto porque es mucho de eso, también me llegan muchas preguntas así de jóvenes que, Mm, oye, voy a tener mi entrevista de trabajo. ¿Qué es lo que normalmente me preguntan? Porque estoy nervioso, y pues tengo, pues de cierta forma, un miedo de que me vayan a rechazar. Entonces, eh, yo sé que no todas las entrevistas son iguales, pero pues también para que los chavos se den una idea o que también vayan un poquito más tranquilos, mm, ¿qué es lo que normalmente se ve en una entrevista? Ya me platicaste en cuestión dime esos pasos porque me dices, pues ya hicieron el examen propedéutico, hicieron la primera entrevista en la empresa en la que estás, ¿cuál es ese paso? Y luego, pues tengo entendido que llegan contigo dependiendo si van a ir a tu zona, ¿no? mm. O algo así, porque igual, ¿cuál es tu puesto? Es Soy coordinador regional. coordinador regional. Mm, Entonces,
al final de pasar las entrevistas, bueno, primero dime los pasos platícame un poquito de ese proceso para poder entrar a una empresa como Ok. Agrique. Pues yo creo que principalmente es, pues obviamente mandar tu CV, Ujú, si encuentras una vacante o si no, pues al final de cuentas siempre hay una especie de base de datos claro. pues para oportunidades, ¿no? Que puedan llegar a salir. Tú mandas tu CV, se hace el filtro, se hacen entrevistas telefónicas por parte del equipo de recursos humanos. Si pasas esos filtros, pasas al psicométrico. Ok. eh, y de ahí, ya cuando el psicométrico es positivo, ya me dicen, oye, esta persona pues tiene potencial, chécalo. Y entonces ya es cuando llegas y te dicen, eh, pues de alguna manera, bueno, en esta parte anterior, en la parte de la evaluación directamente con recursos humanos, Ujú, las preguntas pues son las preguntas, como bien dices, pues normales, tradicionales, pues, de dónde eres, cuántos años tienes, de qué escuela vienes, un poquito qué es lo que te gusta hacer, como en dónde están tus fortalezas, tus debilidades, preguntas quizá no muy mm, no muy raras. Yo lo único que podría sugerir ahí es que sean muy auténticos, ok, porque pues de repente por querer quedar bien se atoran o se contraponen o se contradicen claro. o ya se les olvidó que dijeron que les encantaba leer y de repente no se sabe ni un libro. Entonces, pues esa parte creo que puede ser sí contraproducente, ¿no? Ser muy honestos yo creo que es la mejor herramienta en cualquier tipo de entrevista. Y pues porque no hay manera de que te equivoques si eres honesto, pues, porque solo eres honesto y ya, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es la más importante. Y ya después de eso se hace el psicométrico y luego llegan ya conmigo. Ujú, Cuando es conmigo, pues realmente ya es una parte técnica más, pues, más fuerte. O sea, si esta persona cumple con la parte pues de que tiene el perfil hacia las ventas, de que ya. Ujú, resuelve, de que no se frustra, de que cosas así. Em, yo creo que hay cosas de repente como, sé trabajar bajo presión. Pues eso me dice que tal vez nunca te organizas muy bien, ¿no? O sea, como que hay cositas que a ya. veces pueden ser, eh, no, pues depende cómo las veas, ¿no? Pero, No, y el ser honestos, digo, ya lo he platicado, pero yo siempre me acuerdo, mi primera entrevista de trabajo también fue en una empresa de nutrición. ujú, Y la pregunta que me hicieron, y me acuerdo perfectamente la pregunta porque no me la supe. ujú, O sea, o en el momento fue así como de que me dice, a ver, explícame qué es la capacidad de intercambio catiónico. Y yo decía, ok, casi casi lo acabo de ver ajá, en la universidad. Y digo, ¿cómo puede ser que ahorita, digo, no sé si fue por el nervio o fue por cualquier cosa? Y mi respuesta fue, ¿sabes qué? Ahorita no me acuerdo, ujú, pero si me das oportunidad, porque la entrevista fue a las 7 de la mañana, ujú, porque estaba la gerente, era de una empresa de Guadalajara, la gerente estaba aquí en León, se iba a ir a Dolores Hidalgo, ujú, y me dice, pues si quieres que te entreviste, únicamente puedo a las 7 de la mañana antes de que yo agarre ujú, camino hacia Dolores. Y le dije, pero si quieres a mediodía te mando la respuesta, o sea, ujú, como... Entonces yo creo que también como que de cierta forma dijo, bueno, no la supo, pero como que tuvo la intención de buscarla a buscar. y posiblemente... Y yo me quedé así como no me pude saber una pregunta de cierta forma, pues un Ujú, poco fácil que normalmente es algo que te enseñan en la universidad. Y yo siento que muchas preguntas pues tampoco no las vamos a saber, este, pero creo que también la honestidad, como tú lo dices, y al final son cosas que tú vas a decir, pues, y lo comentaste hace rato, pues lo ujú, vas a aprender. Digo, si en un momento no lo sabes, ujú. hay forma de que lo aprendas, ya sea ese mismo día, al día siguiente o en un tiempo, pero creo que también mucho la actitud, ¿no? La actitud de la gente. Fíjate que a veces pasa y justo uno se mide con quién vas a entrevistar cuando te ponen que son así experto en nutrición, de Ok. repente te encuentras en algunos CVs y dices, a ver, ¿no? O Ajá, sea, un chorro de diplomados, pues enséñame, ¿no? A ver, platícame, ¿no? Me gustaría saber más. Y de alguna manera sí, en esos casos, sí dices, bueno, eres experto en nutrición, platícame esto, ¿cómo haces este balance? ¿Cómo Claro. haces esto otro? Y empiezas a preguntar cosas más directas y depende del puesto al que va, ¿no? Ujú. Eh, si yo sé que estoy entrevistando un recién egresado, pues no voy a ser
incisivo con las Claro. preguntas, Ujú. ¿no? Y yo sé cosas que puedo llegar a preguntar y me voy a ir más en ese caso hacia la parte humana, a entender quién es, ¿no? O sea, y quiero saber que es alguien en quien puedo confiar, porque al final le estás confiando a esta persona, el cliente, estás confiando en que va a hacer las cosas, al menos como tú le dices que las haga, y, y en su integridad, ¿no? Porque a Ujú. veces les das que vehículo, les das viáticos, les das cosas, les das herramientas de trabajo, ¿no? Y pues sí tienes que tener cierta ética Claro. para poder llevar esa responsabilidad. Entonces, yo creo que depende el sapo la pedrada, Ok. como pues depende a quién entrevistas, ¿no? Creo Mm. que es eso. Bien, continuamos. Entonces, digo, y para entender ya nada más un poquito más en el tema de esto de cuando estás buscando a una persona que la están entrevistando, tú eres el coordinador regional ahorita de la empresa en la que estás. Ujú, Platícame un poquito cuál es realmente tu rol. ok. Quiero entender, porque pasa de ciertas entrevistas y luego al final llega contigo. Entonces, tú estás a cargo de un equipo. Ujú. eh, ¿Cuál es ese equipo? Y platícame un poquito más de todo el rol de un coordinador Mm. para que entendamos un poquito más por qué al final tú también eres importante en esa decisión de los ingenieros que se van a contratar. Como tal, el puesto es coordinador técnico comercial ¿Ok? regional. Esto, al final de cuentas, me toca ver, pues cumplir con los objetivos comerciales. Somos una empresa Claro. que comercializa, ¿no? La parte, yo siempre les los he dicho, no somos un organismo investigador, pero sí nuestros productos demandan cierta, pues demostrar, ¿no? Por el tipo de forma en la que se venden, la tecnología, los cambios, es un poco disruptivo el hecho de empezar a utilizar Agrichem y eso genera pues que tengas que convencer a la gente, no solo con se ve más verde la planta o no solo con pues yo lo veo más grandote, o sea, como que de alguna manera es ¿qué más? ¿No? O sea, ¿cómo Claro. es que voy a sustituir esto por esto? Como que de alguna manera eso genera a veces ruido y necesitas demostrar. Y esa parte, pues, obedece a que necesitemos también un equipo técnico que nos apoya a hacer esas demostraciones, ¿no? Entonces, creo que básicamente es mi labor, pues, coordinar Mm. a los equipos de ventas y a los equipos técnicos para que ellos logren sus metas y asimismo pues yo logre las mías y asimismo la empresa logre las suyas directamente pues, con el corporativo en Australia, ¿no? Entonces, creo que es de alguna manera, yo siempre les digo, ustedes son autónomos en su trabajo, pero su trabajo tiene que ir alineado a mi trabajo y mi trabajo tiene que ir alineado al trabajo, digamos, de Ok. dirección y dirección tiene que ir alineado no solo al trabajo de Australia, sino también a las posibilidades del mercado, ¿no? Porque de repente tú sabes el problema de escasez que hubo apenas Sí. y de precios y de todo esto, y de repente era como es que este producto ya no se puede, ¿no? Y entonces tenemos que alinear todo a eso. O tenemos mucho de algo y podemos alinearlo a una escasez específica de otra cosa. Y entonces como que todo es Por eso te mencionaba mucho el trabajo en equipo, porque es mucha comunicación en entender muy claro el objetivo, ¿no? O Claro. sea, yo creo que es lo importante. ¿Tu zona de qué estado a qué estado te toca? Le llaman centro sur, pero yo diría que es 3/4 partes del país. Pero pues también es que son zonas más chicas de alguna manera. La región norte, que es nada más centro sur y región norte, ¿no? En mi caso, nos toca desde Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México. Este, y pues por ahí cualquier cosa que salga que para Guerrero, Oaxaca. Tengo ahorita una persona que estamos empezando a trabajar pues, ya en Centroamérica y de Ok. alguna manera es pues todo. O sea, todo de aquí para abajo es Es lo que por el momento te toca a por ti. el momento me toca a ¿Y mí. cómo es ese trabajo? Digo, quiero escucharlo de una persona que pues está dentro, porque a lo mejor, digo, creo que puede haber de gente de fuera, Mm, puede haber como diferentes, ¿no? Pues ay, cabrón, pues un trabajo bien cansado, pero también a la vez otros que digan, qué padre porque conoces un chorro de lados. mm. Para ti,
cómo es. Digo, creo que debe tener sus buenas y malas, como todos los trabajos. Entonces quiero escuchar tu opinión. Pues mira, mi esposa me dice que nomás manejo para desayunar, manejo para comer y manejo para cenar y ya me regreso a la casa, ¿no? Y la verdad es que sí es curioso, es muy pesado. Hay días que no ves así, sales en la noche y regresas en la noche Claro. y todo el tiempo es manejar. Hay semanas que le meto 2,000, 3,000 kilómetros a la camioneta. Eh, pues sí, es muy pesado. Hay semanas que pues, le meto 200 porque estoy en la casa, ¿no? Estoy, o sea, no en la casa, pues, no, pues, la oficina está en Mazatlán, pues uno no tiene oficina como tal. Claro. Entonces, pues tienes que de repente sacar pendientes, pues en donde puedas, ¿no? En el hotel, en la casa, en donde estés. Eh, es, es pesado en el aspecto de mientras más creces en este escalafón de ventas, pues te das cuenta que tienes obviamente más responsabilidades, más regiones y yo no puedo ir y venir a mi casa de Guadalajara, ¿no? O de Ciudad Guzmán, o de Sayula, o de Puebla, o de... Entonces, pues sí empiezas a quizá dejar un poco de estar en casa y eso también es pesado. Y todo va a depender de tus prioridades. Pues si eres un joven sin mayor atadura ni nada, pues claro, no te importa estar 3, 4, 5 semanas fuera de tu casa. Eh, yo creo que eso es lo que va a... Tienes que evaluar de alguna manera. De inicio me parece un trabajo muy interesante, muy padre, conoces muchos lados. Y es lo que siempre les he dicho, tú estás conociendo muchísimos clientes, pero no conoces a tantos proveedores. Claro. El cliente va a conocer un montón de proveedores, pero no va a conocer otros clientes. Porque, pues porque así es, ¿no? O sea, no los visitan otros clientes, los visitan proveedores. Entonces, creo que es interesante para una persona poder tener este tipo, y todo depende de qué quiera en la vida, pero poder, o sea, yo les digo, es que al final lo que tengo en mi teléfono es lo que, o sea, son mis años de trabajo, ¿no? O sea, todos estos números que me contesten, que sepan quién soy, todo esto, de alguna manera creo que por lo que uno trabaja, porque al final siento que en este esquema o en este rubro, pues lo que más vale de un vendedor es su cartera y su credibilidad. Claro. Entonces, como tal, yo creo que el trabajo es, como bien dices, de los dos lados. Es bonito y es pesado al mismo tiempo. No, también uno se cansa de manejar. Sí, claro. Este, y siempre me dicen, "¿Ah, ¿dónde vives?" Le digo, pues mi casa está en Querétaro, pero yo vivo en mi camioneta, ¿no? Porque me la vivo manejando. En cuestión de, digo, también eso es algo que me preguntan bastante. Y creo que esa pregunta la he visto en todos lados. Siempre es a los agrónomos les va bien. En cuestión de producción, yo le digo, pues mira, si tú trabajas para alguien en cuestión de producción, va a depender también mucho en qué agrícola trabajes. Mm, Qué tan grande sea la agrícola, porque pues, también si es una agrícola mediana o pequeña, pues a lo mejor no va a tener para darte un gran sueldo. Aparte, tampoco no vas a hacer la gran cosa mm, en una producción así pequeña. Le dije, si emprendes y empiezas a producir, pues va a depender mucho del mercado también, o sea, ujú, de que puede ser que en un ciclo te hagas millonario, puede ser que en un ciclo acabes con todo tu patrimonio. ujú, En cuestión de ventas y hablando de empresas así, igual no quiero a lo mejor tanto montos, ujú. pero ¿cómo gana un ingeniero? Es un sueldo base, se gana por comisión, para que también los que están fuera sepan un poquito cómo es lo de adentro de las empresas. Digo, y puedes platicarme un poquito de esta empresa y a lo mejor alguna otra empresa en la que sepas o que hayas trabajado Ujú. o que tengas idea de cómo ganan, si son diferentes, y también para darnos un poquito de idea de cómo es en cuestión de los técnicos. Bueno, pues mira, yo creo que en general, no solo en agricultura, creo que en mi familia, eso sí, mucho se ha dedicado al tema de la comercialización. ¿Ok? Tengo varios primos que son gerentes comerciales a nivel Latinoamérica y demás cosas como empresas muy grandes. Y al final de cuentas, creo que todos coincidimos en que pues cualquier cosa que tú comercialices, o sea, es Ujú. de las cosas más nobles que puede haber, ¿no? O sea, y es replicable. Claro. O sea, tú vendes una cosa una vez y pues tienes una cierta ganancia, pero la vendes 100 veces y es esa ganancia por 100, ¿no? Y la vendes 1000 veces y es esa ganancia Ujú. por 1000. Y de alguna manera creo que no se necesita ser pues ni tan matemático para entender que pues si multiplicas ganas más, ¿no?
al final de cuentas, en los esquemas de empresas he visto muchas cosas. Hay empresas que te dan un sueldo base alto y Ujú. ya. Por Y ejemplo, ahí se para. eso es. O sea, muy buen sueldo, muy buenas prestaciones, ni pienses en comisiones. Mm. Está bien, es una seguridad. Tienes obviamente todas estas prestaciones como IMSS, seguros, todas estas cosas. Es en función de tu sueldo que es más Ujú. alto, entonces pues también tienes, todo eso está mucho mejor. Hay empresas que te dan un sueldo base no tan bueno y unas comisiones topadas. Las comisiones topadas, pues casi siempre son empresas que ya tienen la venta garantizada. O sea, solo Ok, quiero que no me tires mi venta, ¿no? O sea, claro. no te estoy Ok. pidiendo nada. O sea, solo haz las cosas, ahí está la comisión, más o menos es esto y solo, pues con que eso no se caiga, tú vas a ganar tu sueldo base más esto, ¿no? Casi, casi Ujú. que de fijo. Y hay empresas que son casi siempre las empresas que van abriendo mercado, las que sí te dan esta oportunidad de crecer, ¿no? De decir, pues ahí nos vamos a... O sea, tú vende, vende, vende y ahí vemos, ¿no? O sea, te va a tocar tanto. Entonces, de alguna manera, yo lo que he visto es esa constante en la parte de que cuando estás dándole, trayendo, digamos, venta a la empresa, generando nuevos mercados, generando nuevos clientes, generando todo esto, sí es más fácil que una empresa te remunere de esa forma, ¿no? Es decir, Ujú. bueno, pues te toca una partecilla de esto, ¿no? ¿Mm? Sí, claro. Digo, al final, ¿cuál es la ventaja de tener un muy buen sueldo? Pues de que ya sabes, ahora sí lo que te va a tocar al mes, ¿no? Ya tú sabrás cómo te administras en tus gastos, Ujú. pero pues la desventaja es de que, pues si quieres más, pues, pues hasta que te suban de puesto o consigas otro trabajo donde te den más, ¿no? Exacto. Esa creo que es la desventaja. Creo que en la segunda ejemplo que diste, donde es un sueldo pequeño y comisiones topadas, como tú lo dices, a veces pueden ser empresas que ahora sí que se venden por sí solas, se podría Ujú. decir, y ya lo único es que tengan presencia para que no se baje la venta. Y al final podríamos decir que sería ya como pues casi casi la venta se da sola, es como si tuvieras el sueldo como en Ujú. el primer ejemplo, ¿no? Así es. Entonces tú ya sabrás qué prefieres o digo, si te conviene o no te conviene. Pero tus prestaciones vienen sobre el sueldo chiquillo. Y ese también Claro, es, esa es una es el muy detalle. buena. Y en la otra, en la cuestión como estas empresas que están abriendo mercado, pues va a depender mucho a lo que trabajas. Claro, como se está abriendo mercado, claro que no va a ser nada fácil. Ujú. Pero también, digo, y a mí me tocó porque en su tiempo, a mí una vez me tocó abrir mercado en la zona norte de Guanajuato Ujú. y, y tuve fortuna de que pues en varios meses me tocaban muy buenas comisiones y nunca pensaba ganar ese dinero Ujú. por, porque era recién egresado. Entonces, pues creo que también están sus pros y sus contras en todas. Sí, yo creo que es eso, o sea, en cualquier rubro que estén, en el que sea, si venden y venden mucho, yo creo que no hay un trabajo estable, normal, así de oficina o así, que te dé un crecimiento de esas proporciones, eh, como ventas. Sí, Cuando tú haces una buena negociación antes, porque si claro, no, creo que pues... también en las personas que se está abriendo mercado también es importante ver que la empresa te respalde, ¿no? Porque puedes abrir mercado con un producto que realmente no vale madre, por Ujú. decirlo así, y uno que realmente pues tiene un trabajo muy atrás de mucha investigación, de muy buenos productos, de muy buena calidad. Ujú. Entonces, pues de cierta forma ahí la empresa te está respaldando a lo que tú estás mostrándole al agricultor, pues también sabes que va a ir de calidad, porque también digo, y tú lo debes de saber, tú puedes llegar conmigo, yo siendo agricultor, Ujú. y si tú me traes un producto que a mí no me funciona, o sea, porque realmente el producto no fue bueno, pues a la próxima vez, aunque tú ya hayas cambiado de empresa, yo no te voy a querer volver a ver en mi agrícola porque me hiciste perder a lo mejor en su momento o porque, no sé, perdí el tiempo en estar viendo ese producto que en un inicio me presentaste. Claro. Entonces creo que también ahí depende mucho y que vea la gente bien qué es lo que realmente está atrás de lo que están ofreciendo y como dices, cómo lo van a ofrecer también para que no sea como de que
Porque muchas veces, no sé si te ha pasado, ahorita nos cuentas, puedes tener un buen producto, pero también si la persona que lo está ofreciendo da un mal consejo de cómo Ujú, aplicarlo, pues al final pues va a ser completamente al revés, ¿no? claro. Sí, no, totalmente. Yo siempre insisto mucho con mi equipo que las cosas buenas se tienen que contar, pero las malas también. Entonces, justo a veces pasa que, pues, tú sabes, hay mil tipos de, bueno, no mil tipos, ¿no? Pero muchos tipos de suelo, Ujú. muchos tipos de cultivo. O sea, las variables son tantas, las temporadas, los climas, la lluvia, que si ya le estás rascando al último del agua del pozo, ya está con todo lleno de sodio, que se acaba de llover, está todo revoltoso. O sea, de alguna manera hay muchas variables y a veces el producto que te jaló impresionante en Ujú. un lugar, en otro tal vez no está jalando y tienes que entender por qué. Pero lo más normal es llegar y decir, métele 2 litros por hectárea y vas a ver una cosa bien chula y bien padre y resulta que no. De alguna manera, yo siempre les digo, o sea, confío tanto en mi producto que es muy probable que yo me haya equivocado en la recomendación, ¿no? Ujú. Y hay que buscar la forma, porque claro que vale la pena encontrarle la manera. Entonces, de alguna manera, yo creo que sí es, pero eso sí, siempre les digo, es hasta deprimente ver a alguien diciendo, no, bueno, pero si le cuentas si hay más de aquí que para allá, que, o sea, o se ve más verdecito aquí que, o sea, dices, no le busques 3 pies al gato, si no salió, busca cómo sí va a salir, ¿no? O sea, Claro. no te enfrasques en demostrar algo que tal vez no es tan claro, ¿no? O sea, mejor enfráscate en apasionate, así, aférrate a encontrar por qué no jaló y demuestra que sí jala, ¿no? O sea, tal vez no era vía riego, tal vez era foliar, tal vez no era foliar, era Claro. vía riego. Entonces, búscale, ¿no? O sea, En cuestión de nutrición, digo, y ahorita ya metiéndonos a un tema un poquito diferente, eh, porque ahorita estamos hablando sobre el tema de los técnicos, y ahorita que entramos un poquito, digo, Ujú, metiéndonos un poquito como al tema de la empresa de Agrichem, ujú, y aprovechando que estás un poquito más empapado como en el tema de nutrición, eh, ¿qué tanto ves la importancia? Y te lo voy a decir así, yo creo que cuando yo estaba en la universidad, ujú, muchos agricultores metían nada más su fertilizante base y sus fertilizantes que, ok, ¿cómo lo voy a meter? No, pues no, le vamos a echar 400 kilos durante todo el ciclo, ¿no? ujú, ¿Por qué? No, pues no más, porque pues eso es lo que vamos a hacer. ujú, Y últimamente pues sí veo que ya hay más, pues de cierta forma como investigación, donde, ok, se hace el análisis y veo que la planta le está bajo en este elemento, pues eso se lo vamos a subir, tal, o sea, se empieza a hacer como lo tipo de balances. ujú. ¿Qué, por qué crees, digo, explíquenos la importancia de hacer eso? Y la segunda pregunta, eh, ¿crees que con nutrición exclusivamente de productos así como de Agrichem se pueda dar la nutrición completa? ¿O si es muy importante también seguir utilizando y hacer la combinación de fertilizantes con estos productos? Ok, bueno, yo creo y yo creo que has escuchado a los abuelitos decir, no, es que mis tierras antes daban, Claro, daban y sí, sí, sí. daban y nomás le echaba estiércol, ¿no? Y al final de cuentas, pues hay que entender que, claro, las tierras se cansan. Y después de esas, de que nada le echaban estiércol, le echaban nomás urea, ¿no? Y después nomás le echaban Claro. sulfato de amonio y de potasio. Pero ¿cuántas veces le metieron zinc? ¿Cuántas veces le metieron manganeso? ¿Cuántas veces? Y la planta, claro que lo requiere. Entonces, creo que mucho del problema en general en el tema de suelos y de cómo habían venido trabajando antes es que, y me tocó todavía hace no más de 3 años, brócolis con una pura agua. Ok. Dos, o sea, hay tierras por ahí en Guanajuato, no voy a decir dónde, pero los que sepan van a saber, pues que dicen, no, aquí la tierra está preciosa, perfecta, y aquí se da con pura agua, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, se dan con pura agua. Y cuando los tocas después de haber cosechado, pues parecen agua porque están bien guangos, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera es como entender que no solo es producir tus 30,000, 40,000 plantas, sino qué peso llevan estas plantas y qué tan fácil es que no pierdan esa humedad. Entonces, de alguna manera, yo creo que sí es importante complementar y tal vez incluso sustituir ciertas fuentes para lograr un mejor rendimiento, un mejor desempeño. Y es que hay una ley, la ley del reactivo limitante de Liebig, que pues parece muy sonada y a la vez no tanto a veces, pero es muy clara. O sea, yo se lo explico a mis clientes como
entiende la ley del reactivo limitante como si quieres construir una casa. Si yo te digo, oye Adrián, ¿qué necesitas para construir una casa? Me vas a decir cemento, ladrillos, varilla, albañiles. Ujú. Ok. Tal vez no me dices agua. ¿Y si no tienes agua? Y no hay agua, y no hay pozo, y no hay pipa, y nadie llevó agua. ¿Qué tanto puedes avanzar con tu casa? Aunque tengas todo ahí. Hasta el lonche para los albañiles, pero no tienes agua. Entonces, a veces ese reactivo tal vez que no razonas que hay agua en una casa, o hubo agua para hacer una casa, de alguna manera necesitamos entender la importancia de cada uno de los microelementos, de cada uno de los elementos que Claro. comprenden una planta, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las partes más importantes. Segunda parte importante es que aunque tú le metas el micro, a veces lo metes de una forma en la que no es disponible por el tipo de pH, por el tipo de nutrición que estás poniendo. Hay muchas cosas que se involucran ahí y que dicen, es que yo le estoy aventando 25 kilos, ¿no? Y no veo. Y yo una vez le dije a un cliente, pues mejor ármate una carnita asada porque con ese pH no vas a... No, o sea, no se va a asimilar jamás, ¿no? Porque, porque no es la manera, ¿no? No es la manera en la que la planta se lo va a comer, porque no está disponible. Luego va a llegar y pum, se Claro. va a ligar con algún fosfato y ya no disponible, ¿no? Entonces, creo que sí, ya tal vez el agricultor moderno necesita empezar a buscar alternativas, porque pues no, ya el suelo ya no dudo que haya sido muy fértil en su momento, pero nunca se llevó este balance o este entendimiento. ¿Cuántas extracciones he tenido y cuánto manganeso me he llevado? ¿Cuánto cobre? ¿Cuánto zinc? ¿No? El zinc es Ujú. súper importante. Entonces, de repente creo que esa es una de las razones importantes. La parte del apelmazamiento también lo ves mucho, y más en esta zona con suelos muy, muy pesados, muy Ok. arcillosos. Entonces, esa parte creo que es la importante. ¿Y me preguntaste algo Y más? te pregunté sobre el tema de la nutrición exclusivamente con 100%. productos o si se ocupa la combinación. Ok. Hemos hecho las dos cosas con resultados muy positivos, resultados en casos no tan positivos, tampoco diría negativos, Ujú. pero tampoco tan impresionantes, ¿no? O sea, hoy día te puedo decir que tenemos sustituciones 100% líquidas que funcionan y están funcionando muy, muy bien. Ok. Te puedo decir que no fue de un día para otro, te puedo decir que fue buscarle mucho. Eh, Fue validar una cosa y al otro año hacer esa cosa nomás y moverle una y al otro año esa cosa nomás y moverle esas dos cosas y moverle otra y estarle pues buscando, ¿no? O sea, realmente eso es lo que amerita muchísimos análisis foliares, muchísimos revisiones, muchísimo todo ahí con esa parte. Es una investigación pues muy práctica, muy en campo, ¿no? Pero pues, son clientes que están en búsqueda de ser mejores, de tener una ventaja competitiva con los demás y que hoy día pueden decir, oye, estoy teniendo, no me preocupa el desabasto de un hidrosoluble porque sé qué voy a hacer, ¿no? Ok. Entonces, complementos me parece la forma más, es más, sí, es la forma más amigable de empezarte a meter a fuentes alternativas de fertilizantes, no solo con Agrichem en general. O sea, simplemente decir, ¿sabes qué? Yo estoy metiendo 10, le voy a meter 11 y quiero probar este peso más. Quiero ver qué me da, ¿no? Quiero ver qué Ujú. hace. Y, y entonces entender o buscarlo. O sea, si lo vas a hacer, tienes que buscarlo, tienes que rastrearlo, tienes que hacer análisis. Porque si no, pues está complicado. Y sí, claro, puedes ver la balanza y eso es al final lo mejor que puedes ver. Pero sí creo que lo importante es que tú vayas viendo cómo se va comportando, pues para poder entender cómo manejarlo. Porque ya después vienen las sustituciones. Ok. Cuando ya entiendes esa parte, puedes decir, esto es equivalente a meter esto. Y le vas yendo para atrás. Ok, y si tú, quiero que ahorita te salgas del tema de coordinador, salte del tema de la empresa. Si tuvieras un rancho, Ujú, este, y, y vas a producir la hortaliza que más te guste, ujú, y tú en cuestión de nutrición, tienes la oportunidad de meter puro fertilizante del que conocemos todo, hacer la combinación entre fertilizante y productos, ¿cómo le podríamos llamar? De nutrición un poquito más de alto valor o no sé, alternativo puede ser una opción. alternativo o pura nutrición alternativa. ¿Tú querías, digo, ya con el conocimiento que tienes, Ujú, también viéndole un poquito como en el tema de costos, económicos. porque pues al final eres productor y es lo Ujú, que tienes que voltear a ver?
¿Tú qué harías? Digo, y yo sé, te lo pregunto porque yo sé que lo que tú hagas también le va a quedar como un consejo a los agricultores. Y bueno, ahorita seguimos con lo demás. Pero tú qué harías. Yo haría pruebas. Ok. Otra vez, ¿no? O sea, porque volvemos a lo mismo. Al final de cuentas, cada lugar es diferente, cada región es diferente, la microbiología, los tipos de suelos. Yo primeramente lo que haría sería entender pues, qué condiciones tengo, ¿no? Qué ventajas tengo, aprovechar esas. De repente llegas a tener cierto de mucho nutriente Ujú. y de alguna manera entender con cuáles sí te puedes involucrar un poquito más, con cuáles no. Yo ciertamente creo que hay cosas que he visto de primera mano que diría, o sea, me pediste que me saliera así un día ya, Sí, voy sí. a ser coordinador, pero voy a ser productor, pero sí fui coordinador o sí estuve Ajá, aquí. sí, sí, Ok. sí. Sí, o sea, he visto cosas que son totalmente impresionantes y creo que eso sí lo replicaría definitivamente sin pensarlo. Y hay cosas que sí, claro, yo creo que como productor tienes que buscar la rentabilidad máxima. Si me preguntas, yo buscaría hacerlo al 100%, Ujú. definitivamente. Sin embargo, sí tomaría en cuenta el tema económico en cuanto a que los hidrosolubles tienden a tener mucha volatilidad. Y eso, por ejemplo, hay clientes que me dicen, es que contigo puedo planear, ¿no? Con mis hidrosolubles yo Ujú. planeé y me pasé de mi presupuesto en agosto, pues Ujú. porque se fue para arriba todo, ¿no? Y acá realmente los cambios de lista de precios es una vez al año, ¿no? O sea, es Ya. raro. Entonces, esa opción te permite, pues, mantenerte en costos. Entonces, esa es más que nada la cuestión. Yo haría mis pruebas, pero sí buscaría definitivamente este tipo de fuentes alternativas. Me parecen muy interesantes. Muy bien. Sí, yo estuve hace poco en el. De ahorita con lo que comentas eso de hacer pruebas, nada más quiero terminar estuve hace poco en el curso de Intagri Ujú, de nutrición con el doctor Ismail Chakmar. ujú, Y a mí me llamó mucho la atención eso, de que él nos habló literal de todos los elementos, hablando del magnesio, potasio, calcio, que claro, no solamente te hablaba de lo que normalmente sabes, ¿no? De que el calcio está en la pared celular. ujú, Te decía el por qué está ahí y pues te desglosaba todo, desde el zinc, manganeso, boro, etcétera. ujú. Y siempre las preguntas que le decían, oiga, entonces tengo que aplicar zinc a mis brócolis, tal, tal, tal. Y él decía, haz pruebas. Si Ujú. tienes, aplícale a unos surcos, aplícale zinc o a unas hectáreas si tienes oportunidad, pero haz pruebas, porque desafortunadamente yo estando aquí en un salón en un hotel, Ujú, no puedo decirte en tu campo si necesita o no necesita. claro. Tú vas a hacer la prueba y aplicando o haciendo los diferentes manejos, te vas a dar cuenta si realmente va a ser bueno para tu zona, bueno para tu rancho, si es más costoso, si es más económico, en cuál sacaste más producción, en cuál sacaste menos. Ujú, Entonces, hay que hacer prueba, 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 prueba. Desafortunadamente, pues los agricultores no estamos muy acostumbrados a eso, pero la verdad es una de las mejores opciones. yo creo que el alto rendimiento es un camino, ¿no? Ujú. Es todo un proceso. No, es más, si este ciclo sacaste 20 toneladas, ¿no? Y lo normal eran 17, tampoco es que así vaya a ser el siguiente, ¿no? Sabes que Claro. las condiciones son, por ejemplo, o sea, tuvimos 2 años de mucha lluvia y de repente nada de agua o muy poca, ¿no? Y hubieron productores que decían, pues yo creo que nomás estaba enmascarando mi manejo, Ujú. pues con un montón de agua que me ayudó el cielo, pero ahora veo que tal vez no era tan bueno, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que sí, el tema de los altos rendimientos es una mejora continua. O sea, Claro. no terminamos. No, es buscarle, seguirle, y no digo, o sea, yo creo que pues sí, o sea, buscar una buena empresa que te Ujú. dé la confianza, la seguridad de que lo que está haciendo está fundamentado y pues irse pues sí, dirían con guarache, pero sin miedo, ¿no? O sea, Claro. como sí intentarlo. Yo creo que vale mucho la pena intentarlo. Amigo, pues muchísimas gracias. Ahora sí que ya se nos acabó el tiempo. Pero antes de terminar, me gustaría que pues esto lo escuche la mayoría, la gran mayoría lo escuchan jóvenes. Ujú, Entonces, nada más que termines con un consejo que les puedas dar a esas personas que están estudiando agronomía, a las personas que están en otras carreras, pero que están volteando a ver
oportunidades en el mundo del campo, o a Ujú. personas que a lo mejor, pues, digo, desafortunadamente no tuvieron oportunidad de estudiar, pero que quieren entrarle y que quieren ser jóvenes agricultores. A esas personas que quieren empezar un proyecto, que están empezando en una empresa, ¿algún consejo que les puedas dar, digo, de la experiencia que tienes? Ahora sí. Yo creo que a mí algo que me sirve mucho es reflexionar. Yo reflexiono, manejo mucho y, Ok. y pues aprovecho el tiempo y reflexiono mucho lo que hago, lo que voy a hacer y demás cosas. O sea, es como pensar de repente, entender que no siempre uno está bien. Yo dejo una recomendación y me voy pensando, Ujú. sí, qué más que no pude haber pensado, que no se me ocurrió, ¿no? Y de repente es como, ay, pues este otro elemento hace esto, pues igual y Claro. aquí, o oye, ¿ves que te dije esto? Chécale acá. O sea, de alguna manera, reflexionar creo que te abre en general en todo. O sea, también de repente que uno discute con la señora o lo que sea, y pues Ujú. reflexionas y dices, no, creo que sí me equivoqué, ¿no? O sea, y de alguna manera creo que eso es muy valioso en general, pues si tienen el tiempo pues de reflexionar, de, de darse cuenta de a dónde lo están llevando sus acciones, por así decirlo. Y algo que me llama mucho la atención es que yo siempre les digo, cada año que paso trabajando me doy cuenta por qué pedían experiencia en los trabajos, porque pues, uno sale de la carrera y cree que se puede comer el mundo, ¿no? Y que se sabe de todas y que ya estudió de repente pues agronomía o agronegocios o lo que sea, ¿no? Cualquier carrera relacionada. Y creo que sí amerita ser de repente un poco más humilde en el aspecto de preguntar. O sea, Ujú. de saber que nos falta todavía un tramo, que las aulas son pues muy distintas al campo y que pues ojalá se den el tiempo y pues de preguntar y de escuchar, ¿no? Creo que es lo importante. Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias a todas las personas que quieren un poco de asesoría de Gabriel o de su equipo, pues escriban ahí en las redes de AgriChem y pregunten por ellos para que se comuniquen. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente entrevista. Terminamos. Muy bien, gracias.